No somos vendedores de humo, pero esta noche en Fractal les tenemos uno de los capítulos más jalados sobre el estado del arte en Colombia. El museo no está viviendo en este momento, el museo tiene problemas económicos. En 5 bloques vamos a responder desde preguntas sencillas como ¿quién define qué es arte? Hasta interrogantes más complejos como ¿de qué vive un artista? Pónganse la mano en la barbilla y sean bienvenidos a esta muestra. La cultura en Colombia es silvestre, es como las plantas que crecen por ahí solitas, nadie les echa agua, pero ahí están rozagantes, o más o menos rozagantes. Sí, hemos vendido creo que 3 obras en 8 años, lo cual equivaldrá al 0.005% del funcionamiento del espacio. Una vez Felisa Burstyn me dijo, Beatriz, usted no es profesional. Yo me quedé aterrada porque uno piensa que profesional es dibujar bien, porque yo no vivía del arte. El museo, si podemos decir de qué vive, el museo no está viviendo en este momento, el museo tiene problemas económicos. Se habla de deficiencias presupuestales, eso es absolutamente falso, porque presupuestos siempre hay, nunca suficientes para todo, pero lo que varían son las prioridades. El Estado no es un padre que regala, no es un Estado que a veces está de buenas y a veces tiene plata, entonces da. Sería como decir que un padre envía a su hijo al colegio solo cuando sí tiene sueldo y cuando no, no. Y esa es la cultura en Colombia, ¿eh? Es un esfuerzo individual de las personas que cada uno con su pasión se mete y los que tienen más pasión, bueno, logran ciertos niveles. Pero vivir de esto, muy poco. Todo arte es poesía. Como todo el mundo sabe qué es la poesía, entonces entiende que es arte. Las artes son acciones eminentemente inútiles. Pero creo que hay muchos proyectos que vamos a entender como arte dentro de unos años, que hoy tal vez no se inscriben como tal. Y eso es como la historia natural de la producción de arte. Entonces, ¿quién lo define? Tal vez la historia, no sé. El arte es lo que hacen los artistas. Y artistas son los que están en espacios artísticos. Ahora en este momento, digamos que lo que pesa más es la idea y el concepto que hay detrás de esa pieza que tienes. Puede que sea un sticker. Obviamente hay instituciones que tienen el poder de validar unas cosas sobre otras o poner de frente unas prácticas y ocultar otras, pero las instituciones solo son un agente, digamos, del panorama general. A veces de pronto puede que un tatuaje le llame la atención a alguien y diga, pues este tatuaje debería estar en un museo. Pero ¿cuál es el problema y por qué no trascienden? Porque no tienen poesía, no son poetas. Son buenos técnicos, es como más o menos escribir bien. En una ciudad en la que no hay instituciones, en la que no hay museos, pues ¿quién decide qué es arte? Pues los artistas. Una escena sana, una escena potente tiene que tener 3 componentes, ¿no? Producción, mediación y mercado. En Colombia siempre ha habido mucha producción de arte porque hay muchas facultades de arte, muy buenos artistas. El arte colombiano, por fortuna, yo pienso que goza de una gran vitalidad desde hace casi 100 años. Es casi inimaginable un proyecto expositivo de gran envergadura en cualquier parte del mundo que no tenga artistas colombianos. Pero había poca mediación porque había pocos espacios independientes, pocas instituciones, muy poca prensa cultural especializada en arte, pocos curadores, críticos. Aunque es un escenario bastante precario en términos, digamos, financieros y de infraestructura, por lo menos Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla son ciudades con un montón de gente pensando y haciendo cosas, con dificultades. Pero con la consolidación de la Feria Arbo, sobre todo en los últimos 10 años, la aparición de otras ferias paralelas que de alguna manera se benefician del arrastre de público que tiene la Feria Arbo, por lo que está organizada por una entidad tan fuerte y tan robusta. No he visto otra ciudad donde haya cambiado tanto por una feria, porque creo que la feria es la que manda la parada. Y el mercado, curiosamente, ha venido a cumplir esa función, es decir,
María Paz dice que la Feria Arbo es muy democrática, van muchos colegios, ese tipo de cosas que en cualquier otra feria del mundo no sucedería, y no solo eso, tal vez sería mal visto, porque los colegios no son amigos del mercado, pues porque el niño va a ir a romper el jarrón o qué sé yo, que de hecho ha sucedido. Aparecen muchas galerías especializadas en arte contemporáneo y otras en arte moderno que complementan las que ya existían. En realidad hay muy pocas que han durado tanto tiempo, las galerías también tienen sus periodos. Todo esto ha generado una escena mucho más sólida. Ha habido un incremento de tal vez 200% de la circulación de artistas colombianos de diferentes generaciones por todo el mundo. Es curioso, pero yo a veces tengo la impresión de que el mercado de arte no tiene la dinámica de antes, o sea, que no hay tantos compradores. Lo que me gusta de mi carrera es que no dependí del mercado. En cambio, el mercado está llegando a mi obra muy tardíamente. Yo creo que el mercado sí está empezando a aparecer como un agente real, pero no creo que sea necesariamente el gran determinante del que se habla. Y tenemos ahora como que están emergiendo un montón de coleccionistas jóvenes, entonces es una cosa que ha dinamizado mucho el mercado del arte. Ya no es solamente como los coleccionistas vieja guardia, sino que son gente joven, gente mucho más joven, de nuevas generaciones, que ven el arte como de otra manera, con otros ojos, que quieren hacer colecciones y que son muy generosos con sus colecciones. Sí ha habido un incremento muy importante de espacios de mercado, ha habido un incremento brutal de coleccionistas, y cada vez aparece gente más compleja, con intereses más peculiares, que busca todo menos, digamos, que un cuadro. Ha crecido, ahí sin duda, pues hay una galería nueva en San Felipe cada 4 meses o una cosa así, entonces sin duda hay más oferta. Yo creo que hay una sobreoferta de artistas, de espacios, de grandes artistas además, de espacios, de colectivos que se generan cada día, y sí es muy pequeño el grupo de coleccionistas, pero sí hace falta mucho más personas interesadas en adquirir obra. Pero sí ha cambiado sin duda, es como hay mucho más que hace 5 años y mucho más que hace 10 o 20. Como decía el viejo y conocido refrán de los buses, si su hija sufre y llora, es por un chofer, señora. Pero si quiere sufrir por el arte, la siguiente infografía le dice dónde estudiarlo. En Colombia hay 13 pregrados en artes plásticas, 9 en artes visuales, 6 licenciaturas en artes plásticas, 4 en artes visuales, 3 programas que juntan artes plásticas y visuales y 3 maestrías de ambas artes. La mayoría de estas carreras se ofrecen en Bogotá, pero también hay programas en Popayán, Barranquilla, Manizales, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Pasto, Armenia, Pamplona y Cali. Además, existe una carrera a distancia. En total, en Colombia hay 38 programas profesionales enfocados en el arte. Yo no gano plata ni Adriana gana plata de hacer esto, y sabemos que un día vamos a dejar de hacerlo porque tal vez ya no nos parezca atractivo. Imposible dibujar un cuadro del arte en Colombia sin hablar de los gestores culturales y los espacios independientes. Y no nos referimos a las marqueterías. Yo creo que el arte y la cultura es lo único que le va a dar progreso a un país, a una ciudad. Este bloque de Fractal está dedicado a ellos, y entrados en gastos al trabajo de los museos y una crítica que muchas veces resuena en los pasillos: la falta de institucionalidad en Colombia. Tengo una concepción de un poquito la historia de Colombia, pero aplicada a las artes, y es que nos marca la falta de institucionalidad. Y eso se aplica tanto al fenómeno de las guerrillas y la forma en que nos relacionamos con la policía, cualquier cosa al día a día, pero también aplicado al mundo del arte en la medida en que no tenemos instituciones grandes como lo tienen otras capitales del mundo, que uno creería que debería tener Bogotá. El Ministerio de Cultura le da ayudas directas a unos pocos museos
Y los museos se están cerrando en Colombia. Todos los museos están con unos presupuestos muy restringidos y entonces el resultado es que no hacen las exposiciones que debían hacer. En algunos casos la infraestructura está en decadencia. Nuestras instalaciones hasta ahora no nos han permitido tener muchas exposiciones de arte internacional porque cada vez que viene un artista se necesitan una serie de cosas que esta sede no cumple. El Museo de la Tertulia no es rentable, pero podría ser rentable. Yo no conozco realmente ningún museo del mundo que sea autosostenible, que tú digas entre las entradas, lo que me gano en el restaurante, en la tienda, esto me da para hacer las maravillas de exposiciones. No, siempre se tienen que buscar patrocinadores. Y nosotros tenemos un modelo de sostenibilidad económica mixto. Por un lado están los aportes del sector privado, eso representa el 45% de los ingresos. Otro porcentaje muy importante son nuestros ingresos propios, ese 35% propio es una tienda de objetos. Tenemos unos espacios dentro del museo que se alquilan para eventos corporativos. Tenemos, bueno, la taquilla y tenemos también unos aliados, un restaurante, un café, una librería y una tienda que también pagan una renta por ese espacio. Claro que hay cosas que te pueden hacer ganar dinero, por ejemplo, un buen restaurante. Pero es meterte de pronto para que sea negocio a una cosa que ya tú no conoces. Hay otro porcentaje que es un 20%, ese 20% es el aporte del sector público. El aporte del sector público, principalmente de la Alcaldía de Medellín, en un 17% y un 3% el Ministerio de Cultura. Y hay que inventarse cada día una cosa más para conseguir fondos para los museos. Yo veo, por ejemplo, que ahora el Mambo hace una fiesta electrónica, cosas así, porque realmente los museos estamos siempre muy necesitados de apoyo económico. Podría decir que todos los museos tienen, así sea, pues los grandes museos que ya conocemos, que tienen un sinnúmero de visitantes y que su taquilla o boletería pues pues les permite, digamos, el sostenimiento. De todas maneras tienen apadrinazgos y diferentes figuras como mecenas, patrocinios, aportes, aliados que ayudan y le aportan, digamos, a la capacidad de sostenibilidad. La empresa privada tiene que sentir que el museo pues hace parte del desarrollo de la ciudad. Y han empezado a aparecer otros espacios, digamos, de índole privada, algunos más independientes que otros, que tienen también unos objetivos muy claros que no son los mismos del IDARTES y elaboran muy bien su programa educativo, de exposiciones o lo que sea. No funcionan propiamente como cooperativas, pero es un grupo de artistas que se reúne, alquila una casa, o alguien es el emprendedor, alquila la casa, convoca a los artistas, les alquila unos espacios pequeños que son las alcobas y los espacios que tiene la casa cada uno para que ponga su taller, y entonces utilizan, por ejemplo, lo que era la sala y el comedor como galería. Los talleres son arrendados por artistas, la plata que ingresa de eso fomenta que sucedan exhibiciones acá. Porque el problema, hay una paradoja en los espacios independientes y es que logramos conseguir dinero para programa con muchas becas que hay, no solamente en el país, sino por fuera, pero esa programación buena, robusta, interesante, la tienen que hacer unas personas, y son muy pocas las becas que están dispuestas a ayudar a pagar salarios de las personas que hacen esa programación y los costos fijos que tiene operar un espacio. Entonces, yo sí pienso que debería haber una forma de ayudar a solventar esos gastos básicos de los espacios más pequeños. O sea, toda la parte expositiva y la parte educativa lo hacemos gracias a estos dos benefactores, que son el ministerio y el distrito. Pero la parte administrativa, la parte de infraestructura, la parte de seguridad, no tenemos el museo no tiene cómo salir adelante en este tema. Yo no gano plata ni Adriana gana plata de hacer esto, y sabemos que un día vamos a dejar de hacerlo porque tal vez ya no nos parezca atractivo. Yo pienso que debería haber una línea más amplia para que
los espacios más pequeños, que estamos todo el tiempo batallando para poder pagar los servicios, el equipo, podamos, digamos, fortalecernos. Que aunque se habla de economía naranja y de sostenibilidad financiera o como de autosostenibilidad, el Estado no debería jamás renunciar al hecho de ser el principal patrocinador de las artes. Yo creo que el arte y la cultura es lo único que le va a dar progreso a un país, a una ciudad. O sea que yo creo que es una responsabilidad grande que tenemos los museos de cualquier cosa con la comunidad y aportar ese grano de arena en el cambio de visión y de mentalidad de la gente. Al igual que otros mundillos de la cultura, el del arte tiene su propio glosario, y como para la mayoría suena un poco marciano, en la siguiente infografía les aterrizamos algunas palabras. Dealer. Es una persona que conecta a artistas con posibles compradores y se queda con un porcentaje de la venta. Su trabajo no pasa necesariamente por una galería. Galerista. A diferencia del que se dedica directamente a vender, un galerista también representa al artista, le organiza exposiciones, lo lleva a ferias, lo contacta con curadores y se preocupa de que su obra esté en colecciones públicas y privadas. Galería. Es un espacio dedicado a la promoción, exposición y venta de la obra de diferentes artistas. A diferencia de un museo, aquí el trabajo es vender arte y desarrollar propuestas artísticas. En algunos casos, las galerías pueden ser virtuales. Feria. Este es un evento en el que se reúnen galerías y artistas no solo para vender arte, también se visibilizan coleccionistas y se hacen relaciones públicas. Mejor dicho, esto es como un gran cóctel artístico. El mercado se mueve en cierta parte de una manera oscura. Hay una parte oculta, secreta allá, que no se revela y no nos permite medir realmente su verdadera dimensión. Esta noche en Fractal estamos revisando qué pasa con el arte en Colombia. Sabemos que el ladrillo es uno de los insumos favoritos de los artistas contemporáneos, pero lo estamos rompiendo para que usted no se aburra. Tal vez para las escenas locales sí es interesante una feria porque es el momento de ver artistas y galerías de muchas partes del mundo que de otra manera pues no verían. Ahora le vamos a agarrar el hilo a la forma en que funciona una galería y a mirar el polémico reto que tienen las ferias de arte en este momento. El apoyo de una galería es indispensable para, por ejemplo, la difusión de la obra de uno internacionalmente o la difusión de la obra de uno para coleccionistas. Una galería de arte funciona promoviendo artistas nacionales y en el caso de nosotros nos gusta promover artistas internacionales para traer. Esa es la labor del galerista, apoyar al artista en ese sentido. Miren, hablar con curadores extranjeros o nacionales y difundir la obra. Y también la galería lo que hace es guiar un poco al artista como en el tema de la investigación. Porque si tú pintas caballos y le dice el comprador, pínteme más caballos, terminas pintando caballos toda la vida. Pues se le da de pronto una guía al artista. A veces el artista tiene pues completamente definido qué tema quiere exponer o qué quiere trabajar y en qué momento pues como de su carrera está. O sea, hablar alrededor de la obra de ese artista, pero nunca meterse en el contenido y en la manera y en el estilo. Las galerías no tienen la fuerza para cambiar la forma de hacer de los artistas. Por eso me da miedo con los artistas jóvenes, que se están metiendo demasiado jóvenes en el mercado. Entonces no tienen libertad. El mercado ahora es mucho más amplio, mucho más grande y al mismo tiempo se ha estrechado bastante para los artistas jóvenes. Uno de los grandes hitos del arte moderno es el arte no mercadeable, mejor dicho, el que no se puede colgar en la sala de la casa. Pero en este caso, ¿qué es lo que se vende?
Hace casi un siglo, varios artistas abandonaron la producción de objetos y prefirieron intervenir sobre la vida. Así surgió el happening, una intervención artística que buscaba la participación del público, o el performance, una situación teatral en la que el cuerpo del artista es el insumo de la obra. A esta lista se sumaron medios como el arte del cuerpo, el arte ambiental o la instalación. En Colombia, desde 1960, se han apropiado estos lenguajes que se caracterizan por ser efímeros. Y si el mercado tradicionalmente conserva objetos, ¿cómo se venden estas obras? Para no pasar al olvido, los coleccionistas adquieren la documentación y el archivo. En la lista de piezas entran videos, fotografías, folletos, diarios de trabajo y libros de artista que reviven, por ejemplo, un performance. Pero justamente por lo difíciles que pueden resultar estas ventas, muchos artistas viven gracias a becas y residencias artísticas. Por otra parte, medios como la fotografía, el grabado o la serigrafía permiten la reproducción en serie de ciertas obras de arte, lo que suele reducir su precio en el mercado. Esto ha llevado a cuestionar la actitud reverencial que se tiene hacia la pieza única. Además de una obra, el arte puede incorporarse en el consumo masivo en forma de fichas, llaveros, agendas o afiches. La firma del artista y el certificado de originalidad terminaron siendo lo más valioso de una obra numerada. Poderoso caballero es el buen dinero. Estos que conocemos en nuestro medio como espacios independientes están todos viviendo de la venta de la obra del arte. Entonces compiten con la galería. Hay no sé cuántos espacios de exhibición en Bogotá, hay más de 130 espacios de exhibición entre museos, galerías y lugares autogestionados. En el resto del país hay unos 20, 26 más o menos. Entonces la galería, ¿para qué? Si hay unos espacios independientes que tienen un fundamento teórico y académico más fuerte que la galería, porque por definición la galería tiene un compromiso comercial, aparentemente el espacio independiente es un espacio para el desarrollo del artista, del arte y del bienestar de todos, pero viven de vender obras de arte o de pedir obras de arte en donación o en participación de los artistas que se benefician de las exhibiciones que allí tienen. Entonces el sistema empieza a flaquear. Gracias a ciudades como Bogotá, donde ya tienen su propia temporada, las ferias de arte han logrado que se hable de Colombia alrededor del mundo. ¿Pero estos eventos muestran todo el arte o solo el que se vende a buen precio? Digamos, todo este ejercicio del mercado, las galerías, ha sido cambiado dramáticamente por las ferias, porque hay ferias en todas partes ahora, lo cual hace que las galerías muchas veces vendan más durante las ferias que durante todo el año. La gente que no tiene plata puede ir allá a ver, ni va a adquirir, ni puede adquirir, pero sí va a oír. Y eso está subiendo el nivel cultural. Tal vez para las escenas locales sí es interesante una feria porque es el momento de ver artistas y galerías de muchas partes del mundo que de otra manera pues no verían. Entonces las ferias, a pesar de que es un espacio comercial, también tienen esa otra dimensión, que es que permiten a una escena local ver propuestas de artistas de todas partes del mundo. Y activa el mes de las artes, pues como todo el mundo está pendiente de las artes, es no durante la época de la Bienal ni del Salón Nacional, sino de la feria. Y curiosamente pasa que los eventos académicos o no comerciales se desplazan a octubre para encajar en el mes de las artes, que es dominado por el mercado, que es muy curioso que aquí sea de esa manera. Y eso genera como una distorsión porque las galerías terminan haciendo su ejercicio de venta solamente en las ferias o mayoritariamente en las ferias, con lo cual, digamos, el mercado local tiende a ser menos importante, ¿no? Creo que las ferias también han sido muy inteligentes en los últimos años y han aprendido a absorber esas cosas que antes uno podría asumir como resistencias o qué sé yo. Un buen ejemplo es Arteba, tiene una sección que se llama Barrio Joven y está hecha para galerías jóvenes. En Argentina Galería Joven tiene hasta 8 años, que aquí en Bogotá ya se consideraría un poco más vieja, pero es otro contexto. Y allá, por estar en esa sección, una empresa privada cubre el 80% o algo así del stand. Eso apoya a la Galería Joven, pero a su vez evita que otras ferias alternativas o eventos paralelos surjan.
ellos absorben esa otra formas de producción alternativa o paralela, que en Bogotá es muy presente en la medida en que tenemos Arbo, Odeón, Localidad, Feria del Millón, otra, o sea, todas las cosas satélites. Y lo mismo en los espacios independientes que se activan alrededor de la feria, se venden obras de arte y los que ponen el dinero para la feria, que son las galerías, pues se quedan viendo un chispero, ¿no? Porque el presupuesto pues se agota en esos otros espacios que seguramente son más atractivos y más interesantes para un coleccionista que viene a descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces en la galería ve unas cosas, pero en Artecámara ve otras, en los espacios independientes ve otras, y cuando llegan a la galería tarde y cansados ya no tienen plata. La Feria del Millón es, digamos, una plataforma súper chévere para promover artistas que no están de pronto representados por una galería, que están empezando su carrera y quieren pues tener una plataforma para mostrar su obra. Creo que es el fenómeno más irruptor o el que más ha cambiado las dinámicas, y lo veremos en los próximos años, porque está cambiando la forma en que la gente produce también. Si yo compro a un joven, por ejemplo, la Feria del Millón, que ha tenido un buen éxito, sí, claro, se compra una obra por $1 millón y se tiene buen ojo, se puede acertar, pero nadie le garantiza a uno que ese muchacho de talento de $1 millón va a seguir trabajando 5 años después. Y si no sigue trabajando, y si finalmente, digamos, no llega a cierto nivel, la obra se queda valiendo $1 millón, $2 millones, $3 millones tal vez, y no pasa de ahí. Ha creado una especie de nuevo coleccionismo joven, que no necesariamente eso tenga larga vida o necesariamente pueda cambiar a otro tipo de coleccionismo de otra escala, digamos, que pase del $1 millón por obra, y de hecho puede perjudicar a largo plazo, porque puede que el comprador mañana diga, yo para qué quiero comprar allá si sé que aquí consigo $1 millón, pero sin duda ha creado un nuevo coleccionismo, que eso no existía. Entonces es como unos contrasentidos que lo que buscan es tener un espectáculo atractivo y no necesariamente en beneficio de la escena como debiera ser, ¿no? Los vendedores de arte, llamémoslo así, para involucrar a los dealers, galeristas, etcétera, etcétera, no les gusta dar cifras exactas, ni les gusta revelar sus movimientos. En parte yo pienso porque les cae la DIAN, ¿no? Y ganan mucho dinero y no lo quieren declarar y no pagan impuestos, ¿no? Hay que decirlo así claramente porque eso es negativo. El mercado se mueve en cierta parte de una manera oscura. Hay una parte oculta, secreta allá, que no se revela y no nos permite medir realmente su verdadera dimensión. Tenemos una feria que se supone que es una feria de galerías, pero paralelamente ponen una especie de salón de arte joven, de artistas no representados, pero muchos de ellos han renunciado a la galería al momento de la invitación a participar en el Artecámara. Entonces, si se venden o no se venden obras en Artecámara, pues decir que no, yo creo que es simplemente para mantener una apariencia. Yo afirmo que se venden obras de arte en Artecámara. En ese sentido podría uno decir que falta más apoyo estatal a las galerías para apoyar, no sé, la internacionalización de la galería y por ende de sus artistas. Exenciones tributarias, facilidad para exportar obras, ese tipo de cosas que yo sé que no las hay, y es bastante difícil para una galería colombiana trabajar a nivel internacional, y por eso solo hay 2 o 3 que lo hacen de manera activa, y de hecho nosotros lo hacemos de una manera bastante informal. Las obras en las maletas, no declaramos nada, todo como mínimos recursos y tratar de aprovecharlos al máximo de la situación. Creo que hay en el mundo demasiadas ferias, creo que hay en el mundo demasiadas galerías, creo que eso está alimentado por más que una realidad, una ilusión, y bueno, eso deberíamos aprovecharlo para plantear procesos mucho más concentrados, en donde creo yo que las decisiones públicas podrían ayudar a materializar lo que deben ser los intereses de construcción de un patrimonio cultural.
Para ver la siguiente infografía sobre arte y economía naranja, abra muy bien los ojos y tenga listo un exprimidor plástico. Guiño, guiño. En el sector de artes visuales que identifican el DAN y la DIAN, el número de asalariados en 2016 era de 8.038, frente a 37.590 independientes, de las cuales 27.689 eran mujeres y el 88% del total trabajaba en la informalidad. La razón de la informalidad puede ser que Colombia no ha tenido una historia de coleccionismo. La Feria de Arte de Bogotá marcó un punto de quiebre desde el año 2005 y hoy se rodea por una serie de eventos artísticos durante la última semana de octubre. Se calcula que a la feria vienen más de 500 compradores internacionales junto con 35.000 asistentes. En 2017, Artbo movió 105.000 millones de pesos entre gastos directos e indirectos asociados al evento. En sus 4 días de duración, el arte generó el 0,08% del Producto Interno Bruto de Bogotá. Por su parte, en sus 5 años de existencia, la Feria del Millón ha reunido más de 370 artistas y al menos 55.000 asistentes. Su objetivo es vender obras que valgan menos de $1 millón para promover el coleccionismo. Increíble que la institucionalidad, incluidas las personas responsables de construir la memoria y la historia del arte en Colombia, la hayan despreciado como una pieza ecléctica, un mal precolombino. El coleccionismo de arte es un mercado muy tieso y muy majo, pero en muchos casos hace que obras y esculturas fundamentales para la historia de la humanidad queden en colecciones privadas. ¿Cómo es eso de coleccionar arte en Colombia? Ser coleccionista no es fácil, sobre todo cuando no hay la cultura de la colección. Colecciones no existen en Colombia, entonces hasta ahora estarán medio apareciendo, pero ¿cuáles colecciones? ¿Con qué cultura? Aquí, lastimosamente, hay muy poco coleccionismo público y pues también muy poco privado. O me llama la atención primero que no se percibe como una actividad sana, genera desconfianza. Es importante, digamos, a largo plazo porque es quien genera la historia. El libro de historia del arte de la primera década del siglo XX se va a escribir a partir de unas obras que están en alguna colección. En Colombia durante mucho tiempo se vendieron muy pocas obras y esto hizo que, por ejemplo, una gran colección suiza lograra adquirir más de 150 obras de primer nivel de arte colombiano con precios muy razonables y de los artistas más importantes de la historia reciente del arte colombiano, que fue la colección Daros, que tiene un acervo gigantesco y tiene los artistas más importantes del país, del arte contemporáneo colombiano, y que claramente, aunque uno piense que es un saqueo, porque pues duele, es importante, pero esas obras estuvieron ahí por décadas y nadie las compraba. Yo pienso que un coleccionista se mete como en esa profesión, o por lo menos esa vocación, por diferentes razones, algunos por prestigio, otros por el interés en preservar los vestigios del pasado, por diferentes razones, ¿no? ¿Esto para qué? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Disfrutarlo personalmente, pues se disfruta el proceso de construcción, pero la observación pasiva no me satisface. No, nosotros no lo vemos de ninguna forma como un negocio, lo vemos como un proceso de construir una colección que refleje el arte que hay en la región y que conecte una empresa que tiene en su ADN el tema cultural como algo importante, que refleje cómo un actor puede armar una colección completa con diferentes tipos, estilos, artistas, diferentes países, que haga una cosa pues mucho más agrupada que no simplemente escoger obras al azar. Y el coleccionista, en cierta forma, como que estimula la creación al empeñarse en tener con un objetivo, es que el coleccionista tiene un objetivo. Pero una vez que la colección tiene una cierta dimensión, históricamente los coleccionistas han entendido que la colección va más allá de su propio interés personal y puede tener un interés público, y de hecho los grandes museos en el mundo que no fueron hechos, digamos, por pillajes coloniales,
fueron hechos gracias a donaciones de individuos que entendieron que esa colección ya iba más allá de una cosa privada y tenía ya una dimensión pública. Entonces surge lo que se llamó o se llama Proyecto Bachué, que ya lo que pretende es darle forma a esa responsabilidad que siento en cuanto a haber acumulado un grupo de obras que deben servir para construir no solamente una historia construida desde lo personal, sino que deben colaborar en la construcción o en la revisión de otras historias. Entonces desde muy temprano las obras han participado, yo creo que hoy en día en más de 50 exposiciones, tanto nacionales como internacionales. Tenemos desde 1985 un comité cultural. Ese comité cultural tiene algunos miembros de las compañías, pero básicamente pues sabemos muy poco de eso, entonces lo complementamos con personas bastante expertas en el medio artístico y ellas nos van contribuyendo en el día a día con sus aportes para ir enriqueciendo una colección que recoja la evolución del arte en el país y en la región en los diferentes momentos. Muchos museos de arte tenemos coleccionamos el patrimonio que es reflejo de la historia de un lugar, de una ciudad, de un periodo de tiempo. Hay museos de arte que no coleccionan. No es un requisito para ser museo, de hecho muchos de los museos de arte contemporáneo no tienen eso como vocación, nosotros sí, y hoy tenemos una colección de más de 2.000 piezas. Es que compra no creo que haya habido nunca. Yo creo que básicamente han sido donaciones. Históricamente la colección se ha conformado gracias a la generosidad de los artistas. La gran mayoría de obras han sido donadas por los artistas en distintos momentos de la historia. Entonces tenemos que volver a recuperar primero la credibilidad en los artistas, de que es importante que su obra permanezca en el museo. Ahora, de todas maneras, sigue siendo una escena frágil si se compara con escenas como la de México o la de Brasil, porque hay muy poco coleccionismo institucional, casi no hay. Y de alguna manera el coleccionismo privado, particularmente el mío, desafía a esas instituciones responsables o llamadas a conservar la memoria artística del país. Rómulo Rosso vio en París muchas esculturas de dioses así y él hace su Bachué y es una gran creación. Había desaparecido, como sabes, aparece en Barranquilla, aparece aquí en Bogotá y a mí me tocó ir a verla aquí en la Galería Mundo. Me dijeron, llegó la Bachué. Yo dije, esto lo debe comprar el Banco de la República. Yo no sé, entonces llamé al banco y dije, aquí está la Bachué, es una gran obra que es necesario comprarla ya. Entonces en ese momento llamé al banco, el banco nombró una comisión, la comisión llegó a negociar y ya la habían vendido. Entonces en 2 años y pico se exhibió 2 veces la Bachué. Estamos hablando de años 98 y 2000. Y la obra, porque era el interés que se manejó, a ver si la compraba el Banco de la República o el Museo Nacional. Increíble que la institucionalidad, incluidas las personas responsables de construir la memoria y la historia del arte en Colombia, la hayan despreciado como una pieza ecléctica, un mal precolombino, una cosa que no era ni chicha ni limonada y que como tal no merecía entrar en ninguna de esas colecciones. Uno se pregunta, sobre todo el Banco de la República que tenía el dinero, ¿por qué no se interesaron en comprarla? Entonces finalmente cuando el asunto no funciona, entonces José Darío insiste, hablamos con la dueña y dice, no, pues yo necesito venderla, porque necesitaba venderla. Ok, José Darío la compró y listo, se quedó en manos privadas. Desde que la Bachué salió a la venta y fue ofrecida a las instituciones, pasaron 4 años hasta el momento en que fue inevitable la adquisición de la pieza. Y en lugar de tomarla como un trofeo de coleccionista, porque nunca me sentí tranquilo tomando esa decisión, me acompañé de especialistas que me respaldaron, no a voluntad. Álvaro Medina, a regañadientes, aceptó que yo adquiriera la pieza. Es que, por eso es que yo hablo de la falta de cultura aquí.
Y entonces la persona tiene el cuadro y ahí yo lo tengo en mi casa. ¿Para qué? Las colecciones deben ser compartidas, sobre todo cuando se trata de objetos únicos. Hay muchos factores y se manejan muchas cosas de por qué. En la Junta de Adquisiciones hubo unas personas que se opusieron a que esa obra se adquiriera porque consideraban que no era importante. Porque decían, por ejemplo, las instituciones que era una obra muy costosa, pero igual compran obras o tienen obras de Botero, ¿no? Y pues yo definitivamente no estaba en capacidad de adquirir un Botero contemporáneo cuando adquirí la Bachué. No estoy diciendo el precio, lo que estoy diciendo es que lejos estaba de lo que sería un Botero, o por hablar más recientemente de un Doris Salcedo. Debería el coleccionista ser generoso y no contenerla solo en su casa, sino mandarla en donación al museo, como hacen los grandes coleccionistas norteamericanos que formaron el Metropolitan. Entonces, Proyecto Bachué particularmente nace como una reacción frente al coleccionismo institucional que no tuvo la capacidad, digo yo, la inteligencia y sobre todo el conocimiento para tomar decisiones, ni siquiera en términos de dinero o de tiempo, y adquirir una pieza que siempre consideré crucial dentro del arte colombiano, que es la Bachué de Rómulo Rosso. Ese coleccionista ha creado una colección de arte moderno que se ha abierto recientemente a lo contemporáneo, pero también ha apoyado muchísimas investigaciones sobre historia del arte que o bien se derivan de su propia colección o la complementan. Y eso es importantísimo, ¿no? Entender que la dimensión y la responsabilidad social del coleccionismo va más allá de consolidar una colección para sí mismo. El Proyecto Bachué es básicamente el compromiso de un coleccionista con su país, en este caso José Darío Gutiérrez, con su país y con su legado, con el legado artístico colombiano. Se ha buscado financiar y apoyar investigaciones puntuales para poder abrir nuevas discusiones y nuevas metas de estudio. Lo que en verdad está haciendo ese coleccionista es guardando esa obra, conservándola, cuidándola, porque termina siendo un patrimonio, digamos, nacional. Pero desafío, como lo estoy haciendo todo lo largo de esta entrevista, a las demás participantes de la esfera del arte, a que no digo que necesariamente en este caso, pero que haya más debate alrededor de cuál es la responsabilidad del coleccionismo, el coleccionismo privado, el coleccionismo público, y también de parte del gobierno, que no descalifique o demerite la acción de los coleccionistas privados, porque lo escuché directamente del gobierno, de que no eran áreas de interés del gobierno porque eran entretenimientos de ricos, y eso pues me parece que desdice de lo que es la responsabilidad de un país. Bueno, un coleccionista verdadero, inteligente y sensible sabe una cosa, que si presta las obras para exposiciones en museos, su obra se valoriza, porque va a aparecer referenciada en el catálogo y él puede decir: esta obra que figura aquí en el catálogo es la mía, que está ahí colgada, y automáticamente los precios suben, claro. Que la institucionalidad decidió que continuara oculta, y eso es lo que decidió la institucionalidad, y a las instituciones en este caso les he hecho caso. Y el capital responde a unos intereses, siempre lo hará. La cultura responde a unos intereses totalmente distintos a los del capital. Aunque a veces se peguen y se junten y se encuentren y se ayuden, pues son hijos de familias distintas. El último bloque de este especial se lo vamos a dedicar al artista, a ese creador del que sabemos que hace cosas muy bonitas, pero ni idea cómo paga el arriendo. ¿De qué vive un artista plástico en el país de Maluma? Yo no creo que mucha gente viva o funde su economía totalmente del intercambio de obras por dinero. Un artista joven logra una exposición, lo cual ya es un milagro, la hace, y es dramático cuando la exposición cierre que tenga que recoger todas las obras y devolverlas al taller.
de lo que se ha llamado también la bienalización de las ferias, que se supone que ya se muestra el arte del momento y resulta que lo que se muestra es lo que se está vendiendo en el momento. Eso no tiene que ver necesariamente con buen o mal arte. Ves muchas obras y mucha gente haciendo piezas que son vendibles, que son cómodas, que son pequeñas, que caben en salas de jóvenes ejecutivos, pensando en materiales y en marquetería que sean sólidos, que puedan durar en el tiempo. Porque es que yo tuve una situación muy afortunada que me permitió crear locuras como los muebles y eso, que mi papá me mandó a estudiar arte, pero nunca me dijo contribuya para la casa, produzca, nunca me dijo la palabra produzca. Por un lado, creo que el tipo de proyectos que nosotros como artistas emprendemos no son muy fáciles de comercializar, o por lo menos el mercado local no había consumo de ese tipo de cosas que hacíamos. En lugar de cambiar el tipo de producto, lo que hicimos fue salir a buscar otros compradores, si se quiere. Y Carne principalmente se activa en ferias internacionales, o eso es lo que hemos venido haciendo los últimos 4 años. Vamos a un promedio de 4 ferias al año. Utilizamos la plataforma de la feria como una plataforma de visibilización. Pero también es decir, la feria dura 4 días y los otros 361 días del año pues la gente se levanta y hace cosas y piensa y sobrevive y tiene un trabajo y a veces vende unas obras y a veces viaja y a veces no. Y así hemos estado todos, o por lo menos en mi generación, 15 años. Es ahí que se produce una cosa que yo le llamo la mortalidad artística, así como existe mortalidad infantil, ¿verdad? Los índices, cuántos niños nacen y cuántos llegan al año y cuántos llegan a los 2 años, porque algunos mueren, también se produce la mortalidad artística. El mecenas es un personaje muy positivo dentro de la estructura, pero es que aquí eso nunca ha existido. Muchos coleccionistas, digamos que otorgan becas para espacios independientes para permitir a un artista, por ejemplo, venir de otro país a estar acá un año, como ocurre con Flora Ars Natura. Muchas organizaciones o instituciones van primero a golpear en la casa de un coleccionista que en la puerta de una entidad pública. Es muy importante cuando una fundación invita a un artista que le pueda pagar unos honorarios, que le pueda pagar una producción para que desarrolle su talento. Y ese es un gran problema que yo creo que ha existido en Colombia, que han habido pocas instituciones de mecenazgo, por lo que muchos artistas con un talento y un potencial maravilloso no han podido deslumbrar tanto, por una falta de recursos. Es que eso en Europa, digamos, y en Estados Unidos existe y en Colombia no existe. Existe a medias. 2 o 3 empresas en Colombia que hacen eso, no creo que sean más. Bueno, de pronto me equivoco, digamos 5. Sino que también tiene que haber un incentivo tributario, que es lo que hay en muchos países, para que los coleccionistas, por ejemplo, paguen impuestos de sucesión con obra. ¿Pero por qué lo hace? Porque le dicen, por cada peso que usted invierta ahí, le reconocemos, digamos, 20 centavos, entonces es el 120%. Entonces tiene que haber incentivos también para que los coleccionistas, además del altruismo, tengan otra motivación para poder dar sus colecciones a lo público. El problema de Colombia, ¿por qué no se hacen los incentivos debidamente? Porque siempre hay déficit fiscal. No podemos esperar a que se hayan colmado todas las necesidades básicas del país para entonces preocuparnos por la cultura, porque si no, esto se desbarata como una construcción social colectiva. Hay que apoyar eso paralelamente. Ya se están haciendo reuniones para explicar en qué consiste la economía naranja. Y en lo que a mí me corresponde, fui testigo de una de estas reuniones con artistas plásticos. Los van a involucrar en cierto tipo de préstamos para que desarrollen su trabajo, cosa que en principio puede estar bien. ¿Y qué va a pasar después si el artista no logra el objetivo porque el mercado no lo estimula? ¿Cómo le paga al banco si le hacen un préstamo? Sí, yo pienso que la economía naranja es un problema en la medida en la que construye categorías para los agentes de esa ecuación. ¿Sí? Entonces está tratando de decir que el Estado no debería participar tanto, porque debe, digamos, poner su inversión en otro lugar, y que hay que buscar modelos de gestión y de autofinanciación y de sostenibilidad, digamos, en la lógica de lo comercial. Está por verse una cosa muy importante, y es si es el Estado
el que verdaderamente va a fomentar la economía naranja, o si son los bancos privados. No todo es redituable, que hay muchas formas culturales que no son taquilleras y que van a tener un difícil camino para ser productivas en términos económicos. Más me duele en términos de sociedad la ausencia de una preocupación por el valor de la cultura y la formación de criterio, que es lo que necesita un país que vaya hacia un futuro mejor. Es una retórica para que el Estado desaparezca como agente en la producción cultural. Sí, ni siquiera aparece como regulador. En cambio, un espacio de recreación o de ocio en el que está regido por una venta de boletas, va a primar un programa más comercial que experimental muchas veces. Probablemente no son las cosas más atractivas para el gran público, que podrían llenar salas, llenar estadios y ser exitosas desde el punto de vista de los indicadores de gestión. Y el capital responde a unos intereses, siempre lo hará. La cultura responde a unos intereses totalmente distintos a los del capital. Aunque a veces se peguen y se junten y se encuentren y se ayuden, pues son hijos de familias distintas. Es preocupante. Es preocupante porque podría ser el remedio peor que la enfermedad. Yo creo que las instituciones estatales tienen que estar construidas de tal manera que no dependan de la buena voluntad de un gerente o de un buen funcionario. Tienen que ser programas blindados a las personas, tienen que tener, digamos, argumentos totalmente técnicos. No puede depender de que un ministro entienda o no, o esté o no preparado. Los programas de un ministerio o de un instituto distrital tienen que seguir. Yo sé que es imposible garantizar un presupuesto cada 4 años o cada 2 años, pero una política no necesariamente se tiene que mover por capricho. Los tiempos cambian, el mundo empresarial cambia, las dinámicas, las coyunturas políticas, las económicas también sobre todo afectan mucho nuestro quehacer, entonces creo que ahí tenemos que ser muy creativos, muy solidarios también y saber contar y saber transmitirle al sector privado y al sector público que los necesitamos para poder vivir y para poder llevar estas experiencias de conocimiento y disfrute a la gente. Pienso que debería haber un incentivo como una ley de mecenazgo que incentivara la inversión en cultura, no necesariamente de coleccionismo, sino en términos mucho más amplios. Una empresa que invierta en cultura puede descontar parte de esa donación y de su declaración de renta. Eso ayudaría a que haya recursos extras para el sector cultural. Y patrocinar la cultura es lo mismo, o sea, todos somos el Estado y por lo tanto todos, como en un acuerdo de solidaridad, sabemos que tenemos unas prioridades por las cuales todos abogamos, que todos protegemos. La libertad, la democracia, garantizar la cultura, la educación, en fin, ¿sí? Eso es un problema de acuerdo entre todos, o sea, no es el Estado que a veces sí, a veces no. La pregunta es, ¿deberíamos todos efectivamente exigir siempre que hubiera unas prioridades presupuestales en como el presupuesto nacional que garantizaran la salud, digamos, de la cultura y por lo tanto un intercambio libre de ideas y de pensamiento y de diversidad entre ciudadanos y la posibilidad de que la gente tenga la capacidad de intercambiar ideas, de conocer cosas, de verse, de ver hacia afuera, de conocer su historia? Es un deber del Estado garantizar esos derechos culturales que se mueven a través de las diferentes artes. Sin embargo, para pensar en cómo cualificar la vida de los artistas, claramente no se puede esperar que un solo canal de incentivo o estímulo sea suficiente para solventar sus necesidades económicas. De ahí que se insista mucho desde el Estado en fortalecer capacidades en que un artista de cualquier campo sepa, digamos, recorrer los pasos y protocolos que le permitan ganarse una residencia artística, ganarse un premio o una beca, es decir, aprender a presentar proyectos, aprender a interpretar convocatorias. Yo encuentro en la actividad de los artistas en general el valor de que no claudican nunca frente a las circunstancias ni políticas ni de mercado.
Pero los artistas no están quietos, o sea, no están manejando taxis, no están atendiendo tiendas, no están trabajando de abogados, están trabajando de artistas, como educadores, como gestores, como promotores, como mediadores, como investigadores. Ellos están ahí todos, gerenciando proyectos de altísimo nivel o trabajando en casas de la cultura. Y ahí están, y eso es producción artística. Y el mercado obviamente no participa de esa parte, pero esa parte está ahí. Así como los artistas no se rinden, en Fractal seguiremos haciendo televisión por amor al arte. Recuerden que en canal13.com.co pueden ver de nuevo este y otros episodios de Colección. Nos vemos el próximo fin de semana. ¡Chao!